Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Bueno, muy buenas tardes ya, cuando son las 12, casi las 12:30 del día. Estamos informando desde la ciudad de Cali. Y mucha atención, hay información de último minuto en este momento que tiene que ver con la oleada terrorista que se produce en el país. Editorialmente, el Tercer Canal no va a hablar paro armado en Colombia. Editorialmente, el Tercer Canal va a hablar de ofensiva terrorista en Colombia contra la población civil, contra los niños, contra las escuelas, contra la posibilidad de servicios públicos como la luz, el agua en algunas regiones del país. Lo que está viviendo Colombia es una oleada terrorista como nunca antes lo haya vivido Colombia. Inclusive, ni siquiera las FARC en su lucha, en su guerra, habían logrado paralizar 12 departamentos durante más de 4 días. Y la información de último minuto que hemos recibido aquí en la ciudad de Cali tiene que ver con que en el litoral pacífico colombiano, la costa pacífica nariñense, la costa pacífica chocuana, la posibilidad de la oleada terrorista se extienda varios días más. Es la información que recibimos de último minuto aquí en la ciudad de Cali. Es decir, los terroristas, integrantes de ejércitos del narcotráfico, están anunciando en diferentes poblaciones del Baudó, del Bajo Baudó, Atrato Medio, que la oleada terrorista continuaría durante los próximos días. Quiero seguir resaltando el Tercer Canal editorialmente para que lo tengan en cuenta los community managers y redes sociales. No va a hablar de paro armado, va a hablar de oleada terrorista por parte de ejércitos paramilitares del narcotráfico en este momento en Colombia. Pues bien, y esta oleada terrorista en Colombia viene cargada con una campaña de cinismo, de desinformación por parte del gobierno uribista de Iván Duque y el candidato uribista Federico Gutiérrez. Tiene esos dos componentes y al poner la oleada terrorista, la campaña de desinformación y cinismo, tanto del gobierno de Iván Duque como de la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, pues eso hace que Colombia entre, faltando pocos días para la campaña presidencial en primera vuelta, el 29 de mayo, entre en una situación muy delicada, muy delicada. Y lo estamos viendo cuando hace pocas horas el presidente de la República, Iván Duque, llega a la ciudad de Apartadó, epicentro del eje bananero, epicentro de una de las zonas donde ha vivido fuertemente la oleada terrorista por parte de estos grupos paramilitares, diciendo que todo estaba en orden, que todo estaba calmado. Y como es costumbre, yo creo que es urgente, importante escuchar el análisis del profesor Gilberto Tobón, filósofo, analista político y uno de los candidatos al Senado por parte de Fuerza Ciudadana que logró
la cuarta votación en el país, pero que lamentablemente el régimen de la corrupción evitó con todas sus artimañas que Fuerza Ciudadana lograra el umbral para que hombres como Gilberto Tobón estuvieran en el Senado de la República. Desde aquí, desde Cali, le doy las buenas tardes en la ciudad de Medellín al profesor Gilberto Tobón. Adelante, Gilberto. Muchas gracias, Holman. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perdón, ¿me escuchan? Te escucho perfectamente. Bueno, quiero decir lo siguiente. Quiero tocar dos temas hoy, corto como siempre, pero de manera muy concreta. Quiero tocar el tema del paro armado y quiero tocar el tema del fallo de la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad del artículo que suspendió la ley de garantías. Empiezo con el problema del llamado paro armado. Actuación terrorista. Mire, el paro armado lo que hace es corroborar algo que yo he dicho a lo largo de los años en las redes y lo he escrito en un libro que se llama Estado, Política y Economía en Colombia, el capitalismo burocrático y gasteril. El Estado colombiano está colapsado, no existe. Existe es una burguesía burocrática, una bandola que se saquea los recursos del Estado. Y eso viene desde hace décadas. Lo que pasa es que ha tenido periodos de mayor profundización. Ejemplo, en este último gobierno de Duque ha habido un festín de saqueo de los recursos del Estado llevado a cabo por Duque y su socio Carrasquilla, particularmente en la pandemia. Entonces, un Estado colapsado significa que el ciudadano está inerme. O sea, aquí la aplicación de la ley no existe. Aquí la Constitución del 91 es para dar clase. Además es totalmente contradictoria y está llena de reformas que le ha hecho esa misma burguesía burocrática. Si no estoy mal, son como 43 o 44, ya ni se sabe. Entonces, un grupo armado que se nutre de las ventas del narcotráfico hace un paro que lleva 5 días y el aparato militar y policivo no es que de un lado no quiere ni le interesa y de otro lado no puede contener eso. Entonces, ¿de qué hablamos? Duque sale por la televisión con una cara de idiota rematado a decir que había un bloque de búsqueda contra el y hace entero creo que es que lo habían acabado. Ese señor es un patán. Ese señor es un muchacho chiquito, es un patán, es un ridículo. Eso fue el paquete chileno que Álvaro Uribe le vendió al país. Ahora Uribe pretende vendernos al Camajal de Fico. Hombre, este país es antiinsedisco. Yo digo una cosa, aquí los derechos humanos no existen. Existen también para adaptarse. Para eso existen. Es decir, en la práctica son totalmente violentados por los funcionarios del Estado y por los particulares que actúan impunemente protegidos por esas autoridades. Entonces, ¿qué te puedo decir, Olga? El paro muestra el colapso del Estado y la falta de interés para los policías militares de combatir eso. No les interesa hacerlo. Eso es un hecho. Entonces, no puede durar muchísimos días. Como dices tú, puede prolongar. ¿Por qué? Porque la burguesía burocrática y gasteril está al comando del Estado y pretende perpetuarse a través del gobierno del Camaján rápido de Fico. Eso es para decir sobre eso. Y para tocar el otro tema. La Corte Constitucional se demoró 5 meses. Oiga, 5 meses para decir que el artículo era una violación de la Constitución y que por el parecer inconstitucional y que no se había podido suspender la ley de garantías y que había que regresar los contratos y devolver la plata. Mire, eso es una burla. La Corte Constitucional se burla del país. Se demoraron 5 meses para eso.
Cuando ya la plata se la habían robado, cuando ya la plata se la habían cogido, la plata no la reintegra, no la reintegra. Es una burla descarada a la sociedad colombiana. Es un saludo a la bandera que hace el matriarcado judicial de la Corte Constitucional. Eso muestra la crisis del aparato judicial colombiano, que está colapsado también. Yo, Gilberto, digo que hay que reformarlo totalmente y basarse en la meritocracia para llegar a los altos cargos del Estado. Yo, como senador, propuse eso. Desgraciadamente no se puede llegar por las circunstancias de que no se llegó a lograr. Pero este país hay que hacer una reforma profunda del Estado, profunda, porque esto es un narcoestado y esto es un Estado totalmente fallido. Yo digo que ese fallo de la Corte es una burla, es un saludo a la bandera. Ahí no van a devolver plata. Es ridículo. La plata se la robaron por orden de Duque y la dejaron a la politiquería de comprar votos. 5 meses para fallar. Que burla, que Estado. Una cosa que la pudieron hacer rápidamente en semanas. No, el país es decepcionante. Necesitamos, Holman, que Petro gane en la primera vuelta para cambiar este país por vía democrática. Eso es lo que tengo que decir en esta charla de día. Que infinitamente haya dado la oportunidad de hacerlo. Estoy indignado con lo que está sucediendo. Y deberían estarlo todos los colombianos. Sí, Gilberto. Volviendo al tema de la oleada terrorista rápidamente, sucede a 3 semanas o a menos, digamos, a 20 días. Estamos exactamente a 20 días de la primera vuelta presidencial cuando surge esta oleada terrorista, paralizando 12 departamentos del país. Y pareciera, es decir, que esto tuviera una intención también de quitarle garantías a esa primera vuelta presidencial y lógicamente a una transición democrática hacia un gobierno progresista. Sí, señor, estoy de acuerdo con usted. Aquí todas las trapizonadas, todas las embotadas son posibles en este país. Yo creo que la burguesía democrática no quiere entregar poder, no quiere y quiere valerse de cuánta cosa hay. Todas las cosas son beneficiadas, el ataque descarado a Petro, las amenazas reales contra Gustavo Petro. Esta burguesía es capaz de todo. Es la más sangrienta y la más corrupta de América Latina. Y yo estoy de acuerdo con usted. A mí me generan sospechas lo que está pasando. Parece que se está gestando algo muy tenebroso acá en Colombia. Hay que denunciar esto ante organismos internacionales y mostrar que los derechos humanos acá no existen, que son violentados permanentemente. Ok, Gilberto, deberíamos estar indignados y en alerta democrática. Ahora resulta que el relato de la campaña de Federico Gutiérrez es señalar a Gustavo Petro que estaría detrás de esta ola de terror. Ese es, digamos, el cinismo puro que me confirma a mí, están planeando algo en este país. Están creando la tormenta perfecta para justificar o un atentado a la vida de Gustavo Petro o no dejar el poder o desconocer las elecciones o suspender elecciones. Esa es mi... Vea, Olmar, ese muchacho rico es un Cantinflas. Ese muchacho rico parece un personaje del teatro del Águila Descalza, que es muy común aquí en Antioquia, con un hablado antioqueño y lleno de chistes ridículos. Ese tipo es un fraude total, un camaján de barrio mechudo, ignorante y tragón de billete. Eso es lo que es. Qué vergüenza.
como se escoge Álvaro Uribe para prolongar su impunidad, gente de esa, para llegar al poder. Bueno, Gilberto, no sé qué otra cosa quieras agregar, la seguridad de Gustavo Petro preocupante, si le quieras mandar un mensaje a él. El mensaje es este: redoblar los esfuerzos para ganar en la primera vuelta. Ese muchacho lo están inflando, ese muchacho no tiene 2 millones de votos, eso eran de Uribe. Por fortuna, Uribe está en el mayor grado de decadencia que ha podido tener en toda su vida, al borde de que el juicio empiece y más enredado que nadie. En consecuencia, el mensaje a Gustavo es: redoblemos fuerzas. Usted, Gustavo, tiene que ganar en la primera vuelta. Muchas gracias. Hasta la Bueno, próxima. gracias, Gilberto, gracias por tu tiempo, como siempre, tiempo limitado del profesor Gilberto Tobón, muchísimas gracias, ya te puedes retirar, Gilberto, como siempre, como todos los lunes aquí en el tercer canal, el profesor Gilberto Tobón, que manda los mensajes contundentes y claros. Gustavo Petro, hay que redoblar los esfuerzos para ganar en primera vuelta. Segundo, el país debe estar completamente indignado después de que la Corte, el cuestionamiento que hace el profesor Tobón es que después de 5 meses, hayan tenido que pasar 5 meses para que la Corte se diera de la inconstitucionalidad de haber violado la ley de garantías. 5 meses que le permitieron a este pésimo gobierno de Iván Duque contratar para dilapidar recursos públicos y para metérselos, y no nos vamos a llevar a engaño, para metérselos a la campaña de Federico Gutiérrez. Hay departamentos, zonas del país en este momento inundadas con publicidad de Federico Gutiérrez, Santa Marta, Magdalena, otras partes del país, violando todo tipo de topes, violando todo tipo de leyes. Y esa es la situación que hoy está viviendo Colombia. Paralelamente a eso, acabamos de escuchar hace unos minutos en transmisión del tercer canal a Francia Márquez solidarizándose y apoyando a Isabel Cristina Zuleta, joven líder campesina elegida como senadora del Pacto Histórico, que en una charla dijo que habían pulverizado o derrotado a Sergio Fajardo, quemado a Sergio Fajardo, unos términos que se usan, digamos, en el fragor y en el contexto político. Y de eso, los JJ que tiene en la campaña Federico Gutiérrez, pues han hecho de eso una tragedia, que ya están anunciando que lo van a quemar, en fin, unas dosis de cinismo que están jugando y creyendo que los colombianos somos estúpidos, pero juegan con candela. Aparte de eso, este paro armado ha cobrado, esta amenaza terrorista, este terrorismo de derecha, ha cobrado la vida de un número de líderes sociales del pacto histórico, progresistas de la Colombia humana, y 7 líderes sociales, 12 líderes sociales en lo que va corrido esta oleada terrorista al parecer. Y ahora se inventan otro relato, que esta oleada terrorista favorece al candidato Gustavo Petro. Hágame el favor, nos están amenazando, nos están matando, están diciéndole en las zonas de influencia donde está la gente queriendo un cambio, la están obligando a punta de miedo y de fusil y de pistola a que no salga a sus casas, y ahora resulta que arman un relato en las redes sociales con algún entorno mediático amigo
a eso de que es Gustavo Petro el que está detrás de esto. No, no hay derecho. Y reitero este aspecto. Nunca en tantos años de guerra las FARC habían logrado paralizar 12 departamentos. Y esto sucede, esta oleada terrorista de ejércitos del narcotráfico paramilitares atados a la clase política más corrupta y criminal de algunas regiones del país, sí los puede paralizar. Y ahí sí la inteligencia del Estado, tan presta, tan diligente a detectar infiltraciones en la protesta social, nunca se dio cuenta de que venía esta oleada terrorista en Colombia. Esta oleada terrorista ocurre en medio de un gobierno que no ha hecho llenar titulares, llenar de frases huecas la política colombiana diciendo que son los gobiernos de la seguridad y la libertad. Pues bien, hoy Colombia, en manos, ese es un trino para María Paula, hoy Colombia en manos del gobierno de Iván Duque ha perdido la seguridad, ha perdido la libertad en al menos 12 departamentos del país y lleva a Colombia a ser hoy, con todas sus letras, a decir que somos un Estado fallido, Colombia. Colombia hoy es un Estado fallido y es el gobierno de Iván Duque, con su política de hacer trizas la paz, con su política de favorecer a un candidato presidencial, violando la Constitución, violando la ley, nos ha llevado a eso hoy en Colombia. Ahora bien, de aquí para adelante, ¿qué puede pasar? Lo conversábamos con el profesor Gilberto Tobón. Esto está pasando a escasos 20 días de la primera vuelta presidencial de una de las elecciones que por sus ingredientes, su contexto histórico, la elección presidencial quizás determinante en la historia de Colombia. La posibilidad de cambio, de un recambio en las formas de hacer política, de un recambio en las castas que tradicionalmente han ganado a Colombia y han llevado a Colombia a la indignidad y han llevado a Colombia a convertirla en en un país, en uno de los países más inequitativos del mundo. Y todo esto, ¿por qué está sucediendo ahora? Y es válido hacernos las preguntas. ¿Quieren crear un estado de conmoción interior para suspender elecciones presidenciales? ¿Quieren crear un estado de miedo y de terror para que la gente no salga a votar? ¿Quieren crear la tormenta perfecta para contemplar la posibilidad de atentar contra la vida de Gustavo Petro? ¿Quieren crear las condiciones, asusando al Ejército Nacional, a las fuerzas militares, para desconocer un triunfo progresista en primera vuelta? Todos estos ingredientes hoy están sobre la mesa. Pero en este momento de la tarde, cuando son las 12:48, creo que es importante enviarle un saludo solidario hoy a quienes están encerrados en sus casas, a la Colombia profunda, a la Colombia que hoy, esa Colombia de la región, donde hoy tiene miedo, para decirles que el miedo no nos quite la esperanza. Sabemos, compatriotas de esa Colombia que hoy están encerrados en sus casas, sabemos que la situación es difícil. Sabemos que para ustedes ver un uniforme, lamentablemente, de un policía o de un soldado, hoy no es garantía de seguridad, lamentablemente. Sabemos que ustedes están viendo y son testigos de convivencias extrañas,
que hoy ante el gobierno de Iván Duque, cínico, indolente, se hacen más presentes ante los ojos de la opinión pública. Para ustedes, para esos colombianos que hoy están en las regiones, resistencia, esperanza y que el miedo no nos venza en este momento tan decisivo de la historia de Colombia. Quiero que ustedes vean imágenes de San Jacinto Bolívar en este momento. Son imágenes de las últimas horas, imágenes de semana, una caravana custodiada. Quiero que veamos eso y quiero que producción en Bogotá aliste esas imágenes que la misma gente ha preparado con música de esa soledad que asusta, esa soledad del miedo en el gobierno de Iván Duque. Recuerden que Iván Duque y Álvaro Uribe les dijo a ustedes que los iban a defender de una amenaza terrorista, pues hoy en Colombia, en 12 departamentos, domina una amenaza terrorista narcoparamilitar. Y no se dieron cuenta, no la ven, les quedó grande detenerla. Bueno, veamos a continuación esto de San Jacinto Bolívar. Bueno, estas imágenes que ya están rodando afortunadamente en las redes sociales nos presentan a dos civiles armados dentro de una camioneta de la policía. Eso es en San Jacinto Bolívar. Dos civiles, uno de camiseta roja con fusil, con armas largas. La comunidad de San Jacinto informa que se trataba de uniformados protegiendo y patrullando con paramilitares reconocidos de San Jacinto. Y entonces vuelve y el pueblo colombiano, que es sabio y valiente, sabe y tiene todas las sospechas de que este paro armado, ¿de qué se trata? Cuando ven que al lado de la policía están los paramilitares que están ordenando cerrar los negocios, que están ordenándole a los niños no ir a las escuelas, y están viendo que patrullan con la policía. Entonces, ¿de qué se trata este, comillas, paro armado o oleada terrorista? Y es cuando cobran fuerza las hipótesis de que aquí lo que se está fraguando es el desconocimiento de un triunfo progresista, o se está fraguando el miedo para aniquilar liderazgos y para aniquilar la posibilidad de que la gente salga a votar masivamente en primera vuelta por Gustavo Petro. Veamos caravana, que es el segundo elemento. La caravana del candidato Federico Gutiérrez transitando por Montería como si nada estuviera pasando. Veamos. Por el respeto a las autoridades.
Que respeten las autoridades en Colombia, a nuestros agentes y a nuestro ejército. ¡Firmes! Bueno, esa es la comunidad nos informa que esa caravana era del candidato Federico Gutiérrez en medio de la oleada terrorista que tiene confinada a la ciudad de Montería. Y entonces el pueblo colombiano, que es sabio y valiente, se pregunta, la comunidad se pregunta, ¿por qué la caravana de Federico Gutiérrez puede transitar tranquilamente sin que los terroristas le hagan daño a la caravana? ¿Por qué se siente segura la caravana en medio de la oleada terrorista que tiene confinado y muerta del miedo a Montería? La comunidad se pregunta, ¿por qué en los barrios populares están matando comerciantes de Montería? ¿Y por qué la caravana de Federico Gutiérrez sí puede andar como si nada? ¿Qué mensaje están enviando? Hola, bienvenidos al tercer canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del tercer canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Búscanos en YouTube. Selecciona tu video favorito. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Puedes donar fácilmente para que continuemos con nuestro trabajo. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.